y la prueba de escritorio la van haciendo, ¿cómo se llama? Al momento de ir corriendo el programa. Hace años y ese término ya no lo he vuelto a oír, el debuguear. Debugueaban el programa y eso viene de los bugs, ¿sí? Que allá cuando empezó la programación hace años, digo, las computadoras hace años, ustedes habrán leído y yo también porque estoy viejo, pero no tanto, de que las computadoras eran en un cuarto, ¿no? Construido para meter ahí la computadora. Entonces, pues se metían ratas y animales. Y entonces son los bugs, ¿no? Lo que en inglés le llaman los bugs. Bug y pluralizado, pues bugs, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de los bugs, los de los virus y todo eso, ¿no? Porque se metían animales, bugs, insectos, y afectaban a los circuitos, ¿sí? Pero animales vivos, pues no informáticos. Y como eran circuitos discretos y cableados y todo eso, pues si eran ratas y todo, mordían y afectaban las conexiones y salía de servicio la máquina, ¿no? La computadora. Entonces, debugueaban, o sea, desinfectaban, desinsectaban la máquina. Entonces, cuando uno corría los programas y sobre la marcha los iba ajustando, decías que estabas debugueando el programa, o sea, quitándole todo lo malo hasta dejarlo bien. Entonces decía que estabas debugueando el examen, el programa, ¿no? Y eso pues ya lo hacías sobre la marcha, lo ajustabas. Entonces vamos a ver el ejemplo usando el método de Euler, resolver ejemplo. Me quedó muy fea la E. No parece E. Ejemplo. Usando el método de Euler. Usando el método de solución numérica de Euler. Resolver. Pero en realidad le ponemos aquí 2 o 3 iteraciones. El modelo o el sistema, como quieran verlo. Al final de cuentas, representaría un sistema. X' igual menos 3, 0, 0 menos 2, X más 2 menos 1 por 1. Y igual 1, 1, X. Para U igual con 6 y considerando que el sistema parte del reposo. Entonces, solución. Tenemos que el método de Euler nos dice que x de k es igual a x de k menos 1 más h por f de k menos 1. Vamos a ponerle aquí y h igual a 0.1, a manera de resolverlo nada más. Entonces, lo que vimos ayer, si x'
es igual a X más BU. Entonces, el método de Euler me queda como X vector K igual a X vector K menos 1 más H por A X de K menos 1 más B U de K menos 1. Ajá. Podría yo aquí empezar ya a hacer las iteraciones e ir haciendo las operaciones. Sin embargo, para facilitar y no estar haciendo continuamente estas operaciones, así, una por una, hago lo que hice ayer, X de K igual a I menos H por A. Que multiplica a X de K menos 1 más HBU de K menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense. Profe, ¿es que no era la identidad más HA? ¿O por qué se vuelve menos? Porque me equivoqué. Tiene razones más. Sí, simplemente es aquí esto, ¿no? Esta factorización. Sí, es más. Me había equivocado. Entonces, como esto va a ser constante, esto va a ser constante. Lo hago de una vez. Y todo este término también va a ser constante, porque como se trata de un escalón de magnitud 6, paro igual con 6 escalón. Me faltó ponerle aquí, escalón. Entonces, si parte del reposo, quiere decir que mi escalón viene así, viene así, viene así. Entonces, en el tiempo cero sucede el escalón y hasta el final de la simulación va a tener el mismo valor. Entonces, toda la simulación, el escalón va a valer 6 desde el inicio. Por lo tanto, este término U de K menos 1, pues va a ser siempre 6 constante, porque si aquí yo tengo mi tiempo, el tiempo cero, en el tiempo cero, lo voy a obtener a partir de las condiciones iniciales. Y para el tiempo punto 1, porque el paso de integración vale punto 1, pues yo debo de conocer la excitación U en el tiempo anterior, es decir, en el K-1, y en el K-1 vale 6, y así sucesivamente. Entonces, este valor de excitación es constante. A diferencia de que si me dieran, por ejemplo, una rampa, ahí ya no es constante, ahí ya va a depender del tiempo. Entonces, como el tiempo va avanzando conforme voy haciendo una iteración, debo de considerar el tiempo para la señal de excitación y ahí sí va a ir variando. Ahí lo constante ya nada más sería este producto, ya no se consideraría este. Entonces, I más H por A, esto va a ser igual a 1001 más 0.1 por A, que es menos 3, 0, 0 menos 2. La estoy haciendo una vez para ya tener la constante y ya no estar continuamente haciendo esta operación. H por A por X, H por B por U, sino que ya nada más lo hago una vez y ya. 1, 0, 0, 1, más, menos, 0.30. Por lo tanto, ¿cuánto me da I más H por A? Si me lo dictan por filas, por favor. ¿Cuánto da I más H por A? Es una suma de matrices extremadamente simple.
¿Cuánto da? ¿Qué, no? Bueno, me parece que es menos 0. Perdón, menos 1.3. No. 1 más menos punto 3. Perdón, me equivoqué. Sería 0.7. 0.7. 0. 0. 0.8. Y luego H por B por U va a ser igual a 0.1 por 2 menos 1 por 6. ¿Cuánto da eso? Punto 1 por 2, punto 2 por 6, por 2, 12, 1.2. Punto 1 por 1 negativo menos punto 1 por 6. ¿Cuánto da? Punto 6. Negativo. Sí. Entonces, fíjense que mi método de Euler entonces va a quedar así. X de K en la variable de estado 1. X de K en la variable de estado 2. Igual a 0.7, 0, 0, 0.8, que va a multiplicar al vector de estado en la muestra anterior, x de k menos 1 para la variable de estado 1, x de k menos 1 para la variable de estado 2, más este va a ser constante. 1.2 menos 0.6. Entonces fíjense cómo nada más se reduce esto a ir sustituyendo aquí el vector de estado anterior y hacer esta operación. Entonces, puesto que el sistema parte del reposo, el vector de estado, entonces puesto que el sistema parte del reposo, el vector de estado en el tiempo 0, pues t es igual con 0, es igual a 0, 0. Sí. Y y de 0 es igual a c por x de 0 más d por u de 0, pero d vale 0. Entonces, y en el tiempo 0 es igual a c, que es, ¿cuánto es c? 1, 1 por las condiciones iniciales, que son 0. Esto es 0. Entonces yo puedo ir haciendo aquí una tabulación. Tengo el tiempo. Tengo mis dos variables de estado, x1, x2 y mi respuesta. Entonces, para el tiempo 0, que son las condiciones iniciales, valen 0 porque parto del reposo y mi salida es 0.
Entonces aquí empieza la primera iteración. Primera iteración. Entonces, el tiempo actual es igual al tiempo anterior más el paso de integración. Entonces, si el K-1, si lo vemos así, ¿no? En la línea de tiempo. Si empezamos aquí con T0 y el paso de integración me da el avance en el tiempo, entonces ahora nos toca punto 1. Por lo tanto, esto es K y esto es K-1. Entonces, T de K es punto 1. El tiempo punto 1 es igual al tiempo 0 más el paso de integración. Esto es igual a tiempo 0, pues es 0, más el paso de integración que es constante 1. Entonces el tiempo actual es punto 1. Cuando mi señal de excitación sí depende directamente del tiempo, como una rampa, una parábola o alguna función que tiene explícito el tiempo, este parámetro T ya tiene sentido dentro del algoritmo. Si no, de todos modos hay que irlo calculando porque yo tengo que graficar T contra X1, T contra X2 y T contra Y. Resolver el modelo de estado implica no nada más encontrar Y, la salida, sino de sobremanera encontrar el vector de estado al paso del tiempo. Porque acuérdense que uno de los beneficios de trabajar con el modelo de estado es conocer el desempeño interno o el comportamiento interno del proceso. Y el comportamiento interno me lo da el conocimiento de las variables de estado. Entonces yo tengo que ir guardando mi vector tiempo, mis variables de estado y mi salida para graficar todo. ¿Sí? Entonces ya aplico mi método de Euler, que fue X. Lo vuelvo a escribir para tenerlo aquí. No, aquí era el producto. Aquí era el producto de 0.7, 0, 0, 0.8 de X K-1 más este constante, menos 0.6. Entonces, para la primera iteración que estamos trabajando, si K es 0.1 y K-1 es 0, yo planteo mi ecuación de Euler y digo la variable de estado 1 en el tiempo K, que es 0.1, y la variable de estado 2 en el tiempo K, que es 0.1. Esto para saber qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? 0.70, 0.8 por la variable de estado 1 en el tiempo anterior, es decir, en 0. La variable de estado 2 en el tiempo anterior, 0. Aquí estoy planteando la ecuación de Euler y luego sustituyo los valores. Esto para ir viendo cómo se van sustituyendo los resultados. Entonces esto es igual a por el vector de estado en el tiempo anterior, y en el tiempo anterior aquí lo tenemos, son las condiciones iniciales. 0, 0 más H por B por U. Esto es 0, está multiplicando por 0, y entonces mi vector de estado para la variable de estado 1 en el tiempo punto 1 y la variable de estado 2 en el tiempo punto 1 es igual a 1.2 menos 0.6.
Entonces ya tengo en la primera iteración cuánto vale cada una de las variables de estado. Esta vale 1.2 y esta vale menos 0.6. Y la respuesta y en el tiempo actual es igual a c por x en el tiempo actual más d por u en el tiempo actual. Es decir, el tiempo actual es 0.1 igual a c por el vector de estado en el tiempo actual, 0.1, pero este lo acabo de calcular, que aquí está. Entonces, y de 0.1 es 1.1, 1.2 menos 0.6. ¿Cuánto es esto? 0.6. Entonces, la salida vale 0.6. Y ahí termina la primera iteración. ¿Sí? Una segunda iteración. Segunda iteración. El tiempo actual es igual al tiempo anterior más el paso de integración. El tiempo anterior es 0.1 más el paso de integración 0.1. El tiempo actual es 0.2. La variable de estado 1 en el tiempo 0.2. La variable de estado 2 en el tiempo 0.2 es igual a 0.70, 0.8. La variable de estado 1 en el tiempo anterior, 0.1. La variable de estado 2 en el tiempo anterior, 0.1. Más 1.2 menos 0.6. Entonces esto es igual a 0.7, 0, 0.8 por el vector de estado en el tiempo 0.1, que es este. 1.2 menos 0.6. ¿Cuánto les da esto? Ya toda la operación. El vector de estado 1 en el tiempo 0.2. En el tiempo 0.2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Matriz por vector más vector. ¿Cuánto les dio? Entonces, y en el tiempo actual, c por x en el tiempo actual. Y de 0.2 igual a c, 1,1 por x en el tiempo actual, que es 2.04, 1.08. ¿Cuánto da eso?
Pues en el tiempo punto 2, la variable de estado 1 vale 2.04. La variable de estado 2 vale menos 1.08. Y la salida vale 0.96. ¿Se fijan cómo es de simple esto? Una tercera iteración. Ya para terminar. Simplemente nos sirve para entender el algoritmo y poderlo programar. Tercera iteración. Tiempo actual igual al tiempo anterior más el paso de integración. Esto es igual a punto que era punto 2, el tiempo anterior, más el paso de integración. TK ahora es punto 3. Esto de la tablita, internamente el programa lo va haciendo en una matriz o en vectores, según ustedes lo programen, para ir guardando los resultados. Entonces, X en punto 3, la variable de estado 1, X en punto 3 es igual a 0. ¿Qué era? 0.7. 0.70, 0.8, vector de estado en el tiempo anterior, punto 2. Más este vector constante que corresponde a la excitación. Esto es igual a 0.70, 0.8 por el vector de estado en el tiempo anterior que dijimos que es 2.04 y menos 1.08. Más 1.2 menos 0.6. ¿Cuánto da todo eso? ¿Cuánto da toda esa operación matricial? Matriz por vector más vector. Arriba me dio 2.607. 2.607. Y en la segunda fila. Menos 0.2. Menos 0.2. Creo que no. A mí me da. No, da 1.46. Bueno, menos 1.464. Eso mero. Menos 1.464. Sí. Ahí está. Entonces, vamos poniendo acá nuestro resultado. Aquí nos dio ¿qué? 2.6. Y aquí menos 1.464. Y finalmente la salida. Y en el tiempo actual igual a C por X en el Y actual. C que es 1, 1 por el vector de estado que se acaba de obtener. ¿Cuánto da la salida? $1.143. 14.3. Y así se siguen.
hasta el tiempo final de simulación. ¿Cuál es el problema aquí? Que si yo quiero conocer el valor de la función en un tiempo determinado, en 10, debo de calcular todos los anteriores para poder llegar aquí. A diferencia de la solución analítica en la cual resolvemos el modelo de estado y me queda una función en el tiempo y sustituyo el tiempo nada más, el tiempo que yo quiera, y tengo la solución del modelo en ese tiempo. Vamos a ver con la solución analítica que nos queda una función del tiempo en el tiempo. Y por ejemplo, si quiero saber la función en los 10 segundos, pues nada más evalúo ese resultado que vamos a obtener en 10 y ya tengo la solución. Ya no tuve que calcular todo lo previo. ¿Sí? Entonces, esta es una desventaja de la solución numérica, que para conocer el estado que guarda el sistema en un determinado tiempo, tengo que calcular todo lo anterior para poder llegar a ese tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda, preguntas? Si ustedes observan, pues no tiene mayor complicación esto, ¿no? Es extremadamente simple. Es más el escándalo que se hace con el método de Euler que la dificultad que pudiera presentar. Y la programación, bueno, pues está todavía más simple que esto. ¿Alguna duda, pregunta? Yo, profesor, quería ver si podía decir algún comentario. Hacia adelante. Yo me acuerdo que haciendo análisis a la materia de variable compleja, había ciertas situaciones cuando manejábamos ecuaciones de diferencias. Al trabajar, no me acuerdo cómo se llamaba esto. Bueno, pero para trabajar estas ecuaciones, igual se comportaban de esta misma manera con Euler. Entonces, lo que se trabajaba ahí y la propuesta para avanzar en ese tema, se empezó a verlo, bueno, más bien viene dentro del programa el estudio de transformada Z, que de hecho nos ayuda a trabajar funciones y variables en estado discreto, creo que es lo que nos mencionó el día de ayer en la gráfica. Entonces, no sé si hay una analogía aplicada ya a modelos de estado. Sí. En tiempo continuo, son ecuaciones diferenciales. Y en tiempo discreto, son ecuaciones en diferencias. Entonces, para resolver ecuaciones diferenciales, normalmente usamos transformada de Laplace. Y para resolver ecuaciones en diferencias, usamos transformada Z. Pero si ustedes recuerdan, la transformada Z yo le digo que es una transformada de Laplace enmascarada, ¿no? Porque parte de un tren de pulsos de Dirac para generar el operador Z. Entonces, sí, si tú tienes, por ejemplo, D2Y, DT2 más A de Y en DT igual con U, y la quieres llevar a ecuaciones en diferencias, pues dices Y de T menos 2 más A de Y de T menos 1 igual con U de T. Pero si partimos que estamos trabajando en muestras, entonces en vez de T usamos la K y decimos K menos 2 más AY de K menos 1 igual a U de K. ¿Sí? Entonces sí, si tú trabajas el Euler en función de estas Ks, pues se vería como una ecuación en diferencias. El problema es que no tenemos aquí el Euler como tal, una derivada. La tenemos cuando ya sustituimos la función. ¿Sí? Entonces también hay un modelo de estado en diferencias. ¿Por qué? Pues porque
La ecuación de estado es una ecuación matricial diferencial. Entonces esto lo pasamos a diferencias, ¿sí? Y te queda el vector de estado K-1, que es la primera derivada. Y tienes la matriz A por X de K. Más B por U de K. Que es el modelo discreto de estado, ¿sí? Y este nos sirve precisamente para, si tú resuelves el de ecuaciones, el de tiempo continuo, pues para la solución de esto que estamos haciendo con Euler, pues encuentras esto. Pero si lo resuelves en diferencias, pues encuentras nada más puntos en tiempos discretos. Entonces, si tú resuelves un modelo en tiempo discreto numéricamente, aparte del paso de integración, debes de tener el tiempo de muestreo. Ese es de sample. Debes de tener aparte el tiempo de muestreo con el que vas a resolver esto. Porque las ecuaciones en diferencias, el modelo en diferencias, todo lo que sea en transformada Z para tiempo discreto, está en función de un tiempo de muestreo, aunque esto es correspondiente al curso de control avanzado 1, que es puros tiempos discretos. Entonces tú tienes que tener un tiempo de muestreo. Dependiendo de la elección del tiempo de muestreo, tú podrás reconstruir tu respuesta de manera satisfactoria o no. Por ejemplo, si tú tienes el típico caso, ¿no? Tú tienes una onda senoidal y nada más agarras 3 puntos de muestreo, usas un tiempo de muestreo tan grande que nada más te da en 3 puntos la respuesta debido al tiempo de muestreo, pues la respuesta es una línea recta. Nada que ver con la señal senoidal. Entonces, ¿cuántas muestras mínimo necesitarías al resolver una función senoidal discreta? De tal manera que la reconstrucción de la señal te refleje la señal verdadera. Si tú dices, bueno, pues tomo 5. Si tú reconstruyes esto, te queda esto, una triangular. Entonces el tiempo de muestreo fue mal elegido. No te refleja la realidad al reconstruir. Entonces tienes que agarrar más muestras. Mínimo tienes que agarrar, ¿qué? 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que tenga una reconstrucción un poco más cercana a lo que es. Entonces este tiempo de muestreo es sumamente importante. Entonces cuando tú resuelves numéricamente una ecuación en diferencias, yo les pregunto, ¿quién tiene que ser más grande? ¿Quién es más grande? ¿El paso de integración o el tiempo de muestreo? Porque los dos intervienen en el proceso de solución numérica. Tienes que dar un tiempo de muestreo y tienes que dar un paso de integración. Entonces, ¿quién tiene que ser más grande al momento de resolver numéricamente un problema discretizado? Que estas diferencias nos lleva a los famosos modelos ARMA, muy útiles en control adaptable. ¿Sí? Viene del inglés autoregressive mobile average, modelo autorregresivo de promedios móviles. ¿Sí? Autoregressive mobile average. Entonces, la parte autorregresiva
está relacionada directamente con la salida del sistema y la parte de los promedios móviles está relacionada con la excitación. Entonces, si la excitación está en derivada, pues aquí te queda U de K menos 2 más U de K menos 1. Entonces, esta es la parte llamada de los promedios móviles y esta es la parte llamada autorregresiva. De tal manera que si tienes un sistema homogéneo, únicamente tienes un modelo AR autorregresivo. No puedes tener un modelo nada más de promedios móviles, porque eso implicaría que tu ecuación fuera nada más la pura excitación. Y entonces si le empiezas a meter señales externas, exógenas, etcétera, etcétera, llegas a modelos Armax, en donde la X es de externas, ¿no? Modelo autorregresivo de promedios móviles con señales externas. Y si a esto le metes un integrador, entonces generas modelos ARIMA. Un modelo autorregresivo integral de promedios móviles. Y empiezan las variantes, ¿no? Pero todo es eso. Entonces, aquí, ¿quién tiene que ser más grande? ¿El paso de integración o el tiempo de muestreo para resolver esto? Que le tuvieran que dar datos a su simulación. Tienen que dar un dato para el paso de integración y un paso para el tiempo de muestreo. Que en realidad esto, de alguna forma, bueno, ahorita están en séptimo, no, sí están en séptimo. Llevan esa materia o la inscribieron, porque ahorita ya no es de llevar y es la que ustedes quieren meter. Esa de microcontroladores, ¿no? Sí. Pero inclusive muchos de ustedes en vocacional llevaron sistemas digitales, algo así le llaman, ¿no? Pues cuando trabajan con microcontroladores, están haciendo esto internamente, sin saberlo, siempre y cuando pues programen esto, ¿no? Pero lo que está haciendo el microcontrolador es con el bloquecito que lo ven ustedes así de, ¿cómo se llama este? Convertidor analógico digital, están haciendo esto. Y luego con el bloque que viene de digital analógico, están reconstruyendo la señal. Y en la reconstrucción de la señal y en la discretización de la señal necesitan de un tiempo de muestreo, que generalmente en el microcontrolador, microprocesador, usan el tiempo de reloj, ¿no? Pero lo podrían modificar. Entonces, aquí, ¿cuál usarían primero? Digo, ¿cuál usarían más grande o más pequeño? ¿El paso de integración o el tiempo de muestreo? Fíjense, lo pueden ver ya más claro acá. Si yo voy a resolver esto de forma discreta, vamos a poner la misma que teníamos, ¿no? Vamos a poner esta, una señal continua así, que ustedes la van a resolver numéricamente. Verde. Y entonces es en la muestra 0, en la muestra 1, en la muestra 2, donde van a obtener la solución, en la muestra 3, en la muestra 4. Entonces van a obtener la solución aquí. Aquí. Que sería la solución del método numérico. Pero esta solución, por el paso de integración, pues les da una solución discreta. Pero para poder reconstruir esta función, necesita un tiempo de muestreo. Entonces, ¿quién tiene que ser más grande? ¿El tiempo de muestreo o el paso de integración? Creo que si lo estoy entendiendo bien, el tiempo de muestreo, ¿no? El tiempo de muestreo tiene que ser más grande, dices tú. Más pequeñito, ¿no? Para que tenga más... O sea, para que... No, tienen las que ser potencias más pasos. cercas. Sí, ¿no?
Yo digo que es más pasos para checar la función. Entonces, ¿más grande o más pequeño el tiempo de muestreo? Más pequeño y más grande, más pequeño el paso también. ¿El tiempo de muestreo grande o pequeño? Yo concuerdo que sea pequeño también. Pequeño. Pequeño. Sí. Es como lo que hablábamos ayer con el transitorio, ¿recuerdan? Que yo les dije, si tengo un sistema eléctrico, por ejemplo, en el cual el transitorio, todo esto, que sería el transitorio, dura 1 milisegundo, pues el paso de integración lo tengo que hacer mucho más pequeño para que yo pueda encontrar el valor de la función en más veces dentro del milisegundo, y cuando la meta al graficador, pues me dé esta gráfica. ¿Sí? Entonces aquí igual, este milisegundo ahora hace las veces de el paso de integración, y entonces el tiempo de muestreo tiene que ser más pequeño que el paso de integración para que dentro del paso de integración yo pueda encontrar muestras aquí, ¿no? No, es al revés. Espérense que están entrando y me distraen. Germán Barrera es de aquí. Bueno, ya entró. Es al revés. Esto es el tiempo de muestreo. Y este es el paso de integración. Si el tiempo de muestreo es aquí, entonces yo necesito saber muchas veces aquí el valor de la función. Entonces aquí es el paso de integración, ¿no? Para que cuando llegue a la primera muestra, yo no nada más sepa de esto, sino que también tenga más muestras, ¿sí? Y pueda reconstruir mi señal. Lo contrario, pues me queda nada más así, ¿no? Paz. Y no puedo reproducir esto. Ajá. Es decir, que cuando ustedes están resolviendo numéricamente esto, de for igual con 1 hasta el número que quieran, aquí están resolviendo su método de Euler, el que quieran, ¿no? Aquí está iterando, están haciendo esto, paz, paso de integración, resuelven Euler aquí, resuelven Euler acá, Euler acá, Euler acá, Euler acá, Euler acá, y cuando llegue al milisegundo, capturan la muestra. Y sigue el método numérico funcionando para calcular Euler aquí, Euler aquí, Euler acá, y cuando vuelvan al segundo tiempo de muestreo, capturan la muestra. De tal manera que esto es lo que van a graficar, las muestras. Y todos estos cálculos entre muestra y muestra del método numérico se van a la basura. Aquí a la de reciclaje. No las ocupan, nada más ocupan las muestras. Acuérdense, lo vuelvo a dibujar. A mí me interesa, y vamos a ponerlo más tiempo, más muestras. A mí me interesa la muestra 1, digamos que este es zoom acá. Me interesa la muestra 2. O sea, mis tiempos de muestreo, ¿sí? Me interesa conocer aquí el valor de la función, porque lo estoy muestreando así. Pero para conocer este valor, tengo que conocer todos los de acá. Entonces, para que cuando llegue a la muestra 1, el método numérico me dé este resultado, tengo que calcular con el método numérico todo lo anterior.
Si yo de este paso calculo inmediatamente este de acá, no hay garantía de que este punto llegue a este valor de magnitud. Va a quedar en otro valor distinto. Entonces, para poder llegar al valor correcto de la muestra, necesito integrar muchas veces antes de capturar la muestra. Entonces, por eso aquí está calculando todos estos puntos el método numérico. Y cuando llegue a la muestra, al tiempo de muestreo que yo quiero, salvo este resultado del método numérico y todos los demás los tiro. Y así me la llevo para poder encontrar realmente el valor de la función en la muestra. Si yo calculo aquí las condiciones iniciales y como primera iteración el tiempo de muestreo, no garantizo que me vaya a dar esto. Porque toda esta evolución contribuye para que este punto tenga este valor. Si omito calcular todo esto y nada más de aquí calculo este, pues este me va a dar otra cosa que no corresponde a la realidad. Entonces, el paso de integración tiene que ser más pequeño que el tiempo de muestreo. Cuando lo resuelve numéricamente. Pero como les digo, esto es control avanzado 1. Profesor, Es análisis en tiempo discreto. ¿Qué pasó? tengo una duda. Usted no sabe cómo, digamos, conseguir una idea de lo que se ve en control avanzado 1, porque este semestre el profesor Montelongo había dicho que quitaron control discreto de control avanzado para hacerlo más atractivo, pero, o sea, por ejemplo, pues, ¿cómo nos enteramos de eso, no? O sea, no hay planes de estudio, Sí, sí, o sea, cierto. cada semestre cambian al profesor, o sea, parece como que no, ajá, no se sabe qué hay en esa especialidad, bueno, esa optativa. Sí, sí está incierto. Es algo similar a lo que pasa con manipuladores. En realidad sí hay un programa de estudio para control avanzado 1 y control avanzado 2, así como hay para manipuladores. Sin embargo, pues al final, como tú dices, da la materia uno, da la materia otro y termina dando lo que quiere, ¿no? Y realmente pocos se apegan al programa. En este caso, Montelongo, cuando él la daba, porque ya no la da, él la daba realmente temas que yo no manejo, que ni sé. Había Porque, dicho que daba geometría diferencial sí, y análisis complejo, creo. Sí. ándale. Él en su posgrado, ahí en el Cinvestav, hace años, desde hace años está la sección de control, pero hace años hubo un problema con la gente de matemáticas dentro del departamento de matemáticas, según cuenta la leyenda. De tal manera que hubo un grupo ahí disidente que salió en desacuerdo y casi les dijeron, pues no son bienvenidos aquí, búsquense un lugar. Y entonces se fueron hacia el departamento de control. Y allá los aceptaron, pero les dijeron, pero pues aquí es control, ¿eh? Aquí no es matemáticas. Y entonces dijeron, no hay problema, pues hacemos un grupo de trabajo de matemáticas aplicadas al control. Pero ellos siguen en su nivel de matemáticos, ¿sí? Y entonces abrieron esa opción. Entonces Montelongo, desde que era estudiante, yo no lo tuve, pero otros profesores que sí lo han tenido me han contado, él siempre tuvo esa inclinación hacia hacer menos la ingeniería y engrandecer lo matemático. Pues es a lo que le gusta, ¿no? Al final de cuentas, está bien. Y entonces él se fue a esa área. Entonces él está estudiando mucho en un área netamente matemática. Yo no. Mi área es hacia la ingeniería completamente. Entonces, le dan la materia y queda pues lo que sabe. Aunque sabe discreto también,
pero él dice, no, es que yo quiero darles un poco más para que no se queden en lo mismo, en el mismo nivel. Pero se va muy arriba, él se va muy, muy arriba, ¿no? Y ahí en la academia, bueno, no le han podido hacer entender que la matemática es el medio para analizar la teoría del control y no la matemática es la teoría del control. Entonces él lo ve como la esencia a las matemáticas y no como el medio para desarrollar el control automático. Y a raíz de eso, bueno, empezaron a ver ahí dentro de la academia posibilidades y pues sí hubo una propuesta de modificar completamente lo que se da del curso de control avanzado, que inclusive hasta yo voté a favor de eso, ¿no? Y están dando ahora otra cosa distinta para control avanzado 1 y no sé si lo vayan a extender para control avanzado 2, me imagino que sí. Cuestiones ya más aplicadas hacia el control de lo que realmente van a encontrar allá afuera, ¿no? A nivel de ingeniería. No recuerdo bien los temas, pero sí se aparta un poco de la esencia inicial, ¿no? Y eso es control 1, que es la que está más peleada a control avanzado 1, porque control avanzado 2, aunque la dan, eso no lo dicen, pero no le entran a lo que es el control inteligente. El que la dé, se van hacia otras cosas o medio lo tocan, pero realmente yo no he sabido de alguien que les dé bien control difuso y redes neuronales, que es la de control avanzado 2. Muchos no tocan esos temas, Montelongo no toca esos temas. Y entonces siguen dando otras cosas para de alguna forma evadir eso. Al final de cuentas, pues así se los han permitido y así lo han dado. La diferencia es que ahora lo que se está dando en control 1 y nada más en el curso de la mañana, porque en la tarde creo que sigue lo de sistemas discretos. Y no sé ahorita porque el que la daba se fue de sabático y pusieron a otro a darla. No sé qué enfoque le dé. Y aparentemente el que la está dando ahorita en la tarde no es muy del grupo de los que propusieron el cambio. O sea, puras grillas, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí le han cambiado y cada quien da lo que sabe, ¿no? Y desgraciadamente eso ha originado que no, mucha gente no se vaya, ¿no? Porque, por ejemplo, están las pláticas que este semestre les toca que les den y va a ser de seguro a distancia, no seguro, va a ser a distancia. Y pues cada quien trata de jalar a su molino alumnos, ¿no? A control avanzado, a manipuladores, a procesos industriales. Y llegan muchos a control avanzado y no, pues aquí vamos a ver geometría diferencial y multifolds y todo eso, ¿no? Y dices, no, pues ¿cómo? El mismo alumno dice, no, pues yo no le entro, ¿sí? Entonces, en vez de hacerse las atractivas, pues se las hacen más complicadas. Y también con el objeto de que tenga más proyección la optativa, hicieron esos cambios. Pero sí, ahorita la verdad es que no sabes ni con qué te vas a encontrar si te vas a la opción, ¿no? A la optativa de control avanzado. Te digo, ahorita el que se quedó a cargo del grupo en la tarde, no sé qué sentido le esté dando. Por ejemplo, otros que la llegaron a dar, pues al final de cuentas les dejaban controladores. ¿Cómo se llama ese? Se me olvida el nombre. Ese que parece el nombre de fresa, ¿no? No es BlackBerry. ¿Raspberry? ¿Cómo? Raspberry Pi. Raspberry, ándale. Había Oh. quien le dejaba proyectos en Raspberry. Entonces, pues cada quien, ¿no? Les daba ahí. Pero a mí me llegaron, y a raíz de esa situación,
es que decidí no estar dirigiendo tesis, porque ya me estaba haciendo la fama de que el que se venía conmigo no terminaba. Por lo siguiente, hubo un tiempo en que se me acercaron alumnos, oiga, quiero hacer la tesis con usted. Yo llevé control avanzado, pero quiero hacer algo sobre aplicando inteligencia artificial. Específicamente o redes neuronales o control difuso, ¿no? Sí, cómo no, trabajamos en eso. A ver, pues hazte esto, muévele aquí, quítale acá, ponle acá. No, pues es que no lo vimos. No, pues es que no lo vimos. Entonces, hubo varios que al acercarse conmigo a hacer la tesis, el común denominador fue eso, no lo vimos. Y a uno les dio uno y a otro les había dado otro. Y al final de cuentas no lo habían visto. Entonces, definitivamente, yo no les iba a hacer el trabajo era de ellos y ellos tenían que hacerlo. Y entonces veían la presión o el desconocimiento del tema y lo empezaban a ver difícil y se iban, ya no terminaban. ¿Sí? Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de que al curso 2 de control avanzado, que es el de no sé qué les den, pero no les dan eso. Y muchos no se lo dan porque no le atoran a esos temas, ¿no? Hubo un trabajo en el que sí terminamos, pero a los chavos les costó mucho. Pero yo les tuve que dar de manera tutorial muchas cosas. Y al final de cuentas dije, no, pues estoy trabajando al triple, porque estoy dirigiendo la tesis. Les estoy todavía dando clases, todavía las revisiones y todo, cuando se supone que ellos tenían que haber visto la materia. Y yo estoy dando lo que el otro no les dio. Y al final de cuentas yo no tengo ningún beneficio, ¿no? Entonces dije, no, ya no. Y ya no, porque de hecho esa materia cuando se hizo, no sé si les conté la historia, inicialmente la optativa era, no se llamaba manipuladores, se llamaba robótica industrial 1 y 2. Y la otra optativa era control discreto en octavo y en noveno era procesos químicos y petroquímicos. Iba a ser. Entonces yo les dije, oye, pues ahí no tiene sentido. En octavo les das discretos y en noveno les hablas de una cosa completamente distinta. Pues decídanse. O se les da control o se les da procesos. Y entonces me dijeron, pues prepárate eso, ¿no? Hazte una propuesta. Y mi propuesta es lo que ahorita está vigente. Generé lo que es la materia de procesos industriales 1 y 2 y lo que es el área de control avanzado 1 y 2. Entonces, cuando yo decidí separarlas y hacerlas así, fue con la intención de yo dar la optativa en octavo y noveno. Pero muchos se opusieron a esas optativas de control avanzado y al final de cuentas que logré que se dieran, pues muchos quedaron molestos. Y entonces no empezaron a abrir los cursos de control avanzado. Los que se apuntaban, los desapuntaban y los metían a la de control, a la de, ¿qué es? Procesos industriales. Y entonces mucho tiempo no se dio la optativa. Y aun cuando yo la pedí y llegó a haber alumnos inscritos, nunca me la dieron. Y luego empezó a llegar gente nueva a dar clases, gente del Simpestad, de UPITA. Vaya. Y se las empezaron a dar a ellos. Y yo las seguía pidiendo y no, ya no era considerado. Y entonces un día hubo por ahí una crisis de que por allá en sus posgrados ya les estaban exigiendo que terminaran y tuvieron que dejar esa materia momentáneamente
Y entonces sí me dijeron, oye, tú que siempre has querido dar la materia, ¿por qué no la agarras? Le digo, no, pues ahora no. Y entonces ya fue después capricho mío de no tomar esa materia. Y a la fecha así ha sido, ¿no? Y entonces la empezaron a dar a toda esa gente de UPITA, del Cinvestav, y son los que han tenido esa materia. Quizá el que les ha dado un poquito más de difuso y redes neuronales en su momento, quizá fue Rubén, porque él también dio esa en la mañana. Pero pues ya tiene tiempo que tampoco la da. Les digo, empezó a llegar esa gente y se las empezaron a dar a ellos, porque pues ya empezaron con una jalada, ¿no? Es que esa materia es para doctores, que no lo decían abiertamente, pero pues era la tendencia. Y ya, ¿no? Ahí se quedó. La cosa es que pues empiezan a dar lo que ellos saben, lo que ellos trabajaron en sus posgrados. Por ejemplo, hay otro que trabajó en su posgrado, creo que sobre drones, y su curso lo basaba en drones. Y el otro que les digo, pues ha basado en matemáticas y da matemáticas. Y otros que han basado en PLCs y cosas así, pues le dan esa tendencia. Entonces cada quien da lo que sabe y no lo que el programa de estudio dice, ¿no? Entonces sí es complicado decirte, vas a ver esto, vas a ver lo otro, ¿no? Y se supone que el curso de octavo tienen que ver control clásico y control avanzado en discreto, lo cual pues sí es mucho, mucho material, ¿no? No sé cuando ven, porque hay otros que sí dan control discreto, pero no sé hasta qué punto lleguen, ¿no? Y el problema es ese también, que luego llegan como aquí, ¿no? Tenemos que estar más de un mes recordando cosas que ya supuestamente saben, y allá pues hay que empezar a ver transformada Z otra vez, si queremos que medianamente le entiendan, ¿no? Lo de menos es también arrancarnos de lleno, y si te acuerdas bien y si no también, pero pues no tiene sentido, porque uno como profesor avanza en el curso, pero ustedes como alumnos pues no le van entendiendo, entonces no tiene sentido que yo avance, si ustedes no le van entendiendo. Entonces, pues así está la cosa con esa optativa. Y sí, los cambios están siendo en la mañana. Y por ejemplo, ahí también no sé cómo esté, porque los temas que se propusieron para control avanzado en la mañana eran sobre comunicaciones industriales, PLCs, creo que control, ¿cómo se llama distribuido? O sea, cosas así, ¿no? Más o menos, en ese sentido va. Pero los temas de tesis abarcan controles adaptables y controles no sé qué tanto. Tan es así que me dijeron, oye, no sé si te interesa participar. Y les dije que sí, pero después ya salió con que es otro chavo el que está dirigiendo. Yo nada más estoy ahí viendo a ver qué cacho, ¿no? Pero los temas van relacionados con control a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, control adaptable, que es una en la que se supone que estoy yo ahí metido. Pero pues en la escuela no se dan los antecedentes para control adaptable, ¿no? Entonces sí la van a ver, sí la van a padecer, ¿no? Y otros temas pues creo que también van relacionados así hacia cuestiones de control de otro tipo. Entonces como que los contenidos son unos y las tesis que están saliendo van a ser, pues así lo están trabajando, y pues a ver qué resultados dan, ¿no? ¿Qué te querías ir a control avanzado? Sí, bueno, todavía, pero pues tengo que investigar bien si en la mañana o en la tarde, porque pues en la mañana solo conozco al profesor Montelongo. En la Ah, tarde
Se supone que estaba Villalobos, pero de repente como que desapareció, o no sé, ya no da ya no he visto que dé ninguna materia, No, porque Villalobos está de permiso desde hace como 5 años. no. Inclusive, yo me atrevería a decir que quién sabe y si todavía forme parte de la planta docente. No estoy cierto de eso, pero en un momento dado, pues yo creo que ya no regresa, porque está trabajando en otro lado, creo que en el Mexicano del Petróleo, y pues creo que le va bien allá. De hecho, la única información que encontré de control avanzado fue de, no sé si es su página, pero bueno, tiene su nombre, que ahí vienen redes neuronales, control difuso y no sé qué más, pero varias guías y no sé qué. Y es lo único que he encontrado de control avanzado, o sea, no he visto ¿De ningún otro quién? ¿De lado. la página de quién? No sé si es su página del profesor Villalobos, Ah, que se sí, vienen varios ya. PDFs. Sí, no, ya esa página es viejísima. Esa es viejísima, viejísima. Es por allá del 2006, yo creo, algo así, 2005. Y ahí la dejó, ¿no? Ahí la dejó. Pero sí, él también cuando él llegó, pues empezó a dar esa materia. Pero ya tiene años que se fue de permiso y aunque aparece luego en los horarios, es nada más un proceso administrativo. En realidad, pues no ha regresado a dar clase. Entonces, de hecho recuerdo que yo me inscribí modelado con Villalobos, pero de repente apareció el profesor Navarrete, y, o sea, nunca nos explicó por qué. Y de Sí, repente, ajá, de repente ves al profesor Navarrete y ya. es un proceso administrativo porque dice el poli, mira, tú arma tus horarios incluyendo todos los que están en tu academia, tengan o no tengan permiso. Eso sirve para saber cuántas horas quedan disponibles y cuántas están ocupadas, ¿no? Entonces, ese procedimiento administrativo consiste en asignar carga a gente que está de permiso, pero empezado el semestre, después de una semana, dos semanas, algo así, hacen el ajuste y entra uno de los que esté activo. Pero eso es seguido, porque, y yo creo que sí, no se ha dado de baja porque creo que cada semestre sale en los horarios Villalobos, que luego andan preguntando, no, pues yo no lo conozco, sobre todo los más recientes, no, pues no lo conozco, no lo conozco. Pero sí es un proceso administrativo, que está mal, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que te pasó a ti, tú dices, no, pues yo tomo con este, ¿no? Y a la hora de la hora, cuando empieza el semestre, pues, ¿qué hubo? Este no era el que yo pedí, ¿no? Pero sí, eso es así. Pero él está de permiso. Sí, más que nada que no explicaron, o sea, nomás Sí, llegó no, y como y si no lo nada. van a decir porque saben que pues se van a echar a la gente encima, ¿no? Antes, mucho antes, le ponían sin profesor, pero luego ya pidieron que se les asignara para que aparecieran ahí en los horarios y aparentemente se ve todo lleno. Se ve que ningún grupo tiene falta de profesor. ¿Qué, perdón, dijeron algo? Pues es que luego incluso hay profesores que ya están muertos en los horarios. Sí, sí, sí. Y se ven llenos y dicen, ah, mira, sí están todos mis profesores, pero lo cierto es que ahí hay procedimientos administrativos que no. Pero pues así está lo de control avanzado, entonces no te puedo dar una certeza de nada ahí. Profe, y ya, pues interrumpiendo su clase, No, por está ejemplo, bien. yo quiero manipuladores. Ujú. ¿Qué tan efectivo? Yo tengo un problema porque todos me están diciendo mis compañeros que no pasan de PLCs, o sea, de programar un PLC y ya. Dicen nada más y vuelves a empezar y vuelves a empezar. ¿Usted Ujú. cómo lo ve? Ese es el mismo caso que te planteo para control avanzado. Al igual que ahí, que control avanzado, se hicieron programas de estudio. Existen los programas de estudio, pero el, inclusive, no sé si conozcan el CIM, el Centro Integrado de Manufactura, que hay, no el chiquito que acaban de comprar y que está
ahí en los laboratorios del centro. Ven que están los pesados 1 alrededor y en el centro hay otros cubículos, otros laboratorios. Ahí lo pusieron, una banda chiquita, un CIM chiquito, Centro Integrado de Manufactura chiquito. No, el otro está más grande. Está ahí a un lado de Eléctrica, lo que es Pesados 3, donde está ¿cómo se llama este? El taller de máquinas y herramientas de posgrado. Ahí está el Centro Integrado de Manufactura y tiene un torno de control numérico. Y como siempre, llegó incompleto, le faltaron algunas estaciones, pero lo que tiene, pues está bien, ¿no? El control numérico y tiene un almacenamiento, un centro de almacén y tiene un robot, un brazo para visión artificial, etcétera, ¿no? Entonces, con ese equipo se generaron los programas, teniendo en cuenta que se contaba con ese equipo, en función de él se hicieron los programas de estudio. Entonces, al principio, esas materias las daban la gente que trabajaba ese equipo, que movía ese equipo. Pero empezó a haber ahí también grillas y demás. Y le empezaron a asignar el equipo a otras gentes. Esas gentes le movían para que el equipo no fuera usado, al grado tal que, por ejemplo, le cambiaban la lógica a las válvulas. Y cuando llegaba el otro profesor y lo echaba a andar, pues quedaba en ridículo con el grupo porque lo que él decía no salía. Pues no salía porque alguien le había cambiado la lógica a las válvulas. Y entonces en vez de abrir cerraban y en vez de cerrar abrían. Y entonces había que volverle a mover. Y así estuvo un tiempo y después ya se corrigió eso. Pero después empezó a haber ahí cambios también de profesores, rotación de profesores. Y empezaron a dar el curso otros. Y esos otros no movían ese equipo, el CIM, el Centro Integrado de Manufacturas. Y entonces empezaron a dar como acá. Si yo estudié matemáticas, doy matemáticas. Si yo estudié drones, doy drones. Si yo estudié esto, pues doy esto. Y empezaron a dar lo que ellos sabían. Y empezaron a meter PLCs. Y luego, según lo cambiaron también por PACs. Y supuestamente eso es lo que están dando. Y sí, efectivamente he oído ese comentario de que llegan y empiezan a prender el foquito, ¿no? Y no pasan mucho de eso. Y luego peor, hay otros que la dan y no dan nada, ¿no? De lo que es manipuladores. Entonces, al principio sí jalaban mucha gente y ahora cada vez se van menos para allá. Ahí también, si tú me preguntas, ¿cómo la ve? ¿Qué dan? No sé. Según también hubo acuerdo de academia y modificaron los contenidos, pero no sé qué den ahorita. Yo he tratado también de preguntar eso dentro de la carrera. Oye, ¿y qué están dando ahorita, no? y parece así como expedientes secretos X, ¿no? Nadie sabe o nadie quiere decírmelo, ¿no? Pero no sé realmente qué den. Y ahora, por ejemplo, yo le haría una pregunta un poco, bueno, sí, va a ser un poco más privada en frente de todo el grupo, pero a su parecer, por ejemplo, yo me dedico mucho a trabajar en empresas, de hecho yo ya trabajo, pero a mí sí me interesa aprender los manipuladores porque a mí es lo que me deja más dinero. Claro. ¿Usted no me podría hacer una recomendación, digamos, más vete a la mañana, más vete a la tarde, o busca este profesor que es el que más se aplica, podríamos decir? Pues mira, en la tarde siempre hay quejas de que luego quien las da, luego quien les han dado esa materia, faltan mucho. En la mañana quizá no falten y se supone que ahora con la compra de equipo, entre ellos que llegó el multilazo, se supone que también llegaron que los están usando para la optativa. Y en dado caso, yo vería más que la estarían usando en la mañana que en la tarde, ¿eh?
Sin Ok. embargo, ahí siempre es conveniente, pues directamente con los que lo están llevando, porque pues son los que están ahí enfrente, ¿no? Del profesor. Y ya entre ustedes, entre alumnos, pues ahí sí se dicen la verdad. No, pues este no viene, o no, este sí viene y todo, ¿no? Porque si yo te digo, yo he tratado de indagar y a nivel de profesores, pues nadie quiere decir nada. Todos dan clases, ¿no? Todos son cumplidos. Lo cierto es que pues, hay una gran discrepancia de ahí a la realidad, ¿no? Y yo vería más que ese equipo en un momento dado lo ocuparían en la mañana quizá, un poco más. En la tarde, solo que ciertos profesores la dieran, ¿no? Pero últimamente he visto que se las dan a otros que me han comentado que faltan mucho. Profe, una Ajá. pregunta. Este, bueno, ya tocaron dos optativas, pero también a mí me gustaría preguntar acerca sobre procesos. Más que nada porque ese es como que más de mi, me gusta también mucho el control, pero me gusta también mucho esa área de la instrumentación. Entonces, no sé también cómo opine acerca sobre la optativa de procesos. Pues la de procesos, eh, también en la mañana el que la está dando ahorita eh, conoce, sabe y se presenta. En la tarde, los que la llegan a dar es gente que trabaja, es gente que conoce mucho. El problema es que faltan un montón también. Ese es el gran problema, ¿sí? Cornejo creo que llega a dar la de octavo, pero ya no da en noveno. Entonces, bueno, de Cornejo pues creo que tienen conocimiento de cómo es y todo, ¿no? No se discute lo que sabe y pues tiene experiencia y todo. Pero luego ya cuando llegan a noveno, en la tarde, ahí empieza a falsear ya un poco la optativa, ¿no? Y te digo, los que están asignados es gente que trabaja en eso, que ha trabajado en eso, que conoce y que sabe. El problema es ese, que luego pues no son constantes, ¿no? Y al final de cuentas, de las tres, para una aplicación directa, pues podríamos decir que la de procesos tendría mayor aplicabilidad en un momento dado, ¿no? A menos que caigas en una empresa con manipuladores, pero pues no sabemos en qué vamos a terminar, ¿no? El problema es ese, que aunque la da gente que sabe, no es muy constante en su asistir. Y ahora que está así a distancia esto, pues realmente quién sabe cómo esté. Si presencial estaba medio acá inconsistente la asistencia, a distancia no sé cómo esté. Por, No creo que esté mejor, ¿eh? por ejemplo, usted que ha ido, no han comentado nada de, pues, más o menos cómo ven el regreso a clases, si creen que haya la posibilidad, porque, por ejemplo, ya volvimos a semáforo rojo, me parece. Ajá. Sí, Entonces, no. No, lo cierto es que estamos igual que ustedes. Y a lo que dice la SEP, ¿no? Solo en verde regresamos. Entonces, si andamos entre naranja y rojo, más tirándole a rojo, pues todavía va para largo, ¿no? Porque necesitaríamos llegar hasta el amarillo para tener una luz en el camino de que ya viene el verde, pero por el momento pues no se vislumbra el verde cercano. Entonces, de hecho, todo este semestre pues ya podríamos considerarlo en línea, ¿no? Y considerando lo que está pasando en Europa, que ya se dijo que se van hasta marzo o mayo, algo así, pues échale lápiz, ¿no? En una de esas hasta el otro semestre lo plantean en línea. Aquí, como todos dicen, la solución, o al menos parcial, es que empiece la vacunación. Mientras no se dé eso, con algo seguro, una vacuna segura, pues no hay muchas expectativas para las escuelas que regresen
en este año, no, en este año para darlo por hecho que ya no regresamos. Pues ya estamos prácticamente en noviembre. Sí, o sea, ya de que vamos a terminar el semestre en línea, lo vamos a terminar. Ajá. Pero sí, porque, por ejemplo, yo tengo amigos que literal, o sea, ahorita estos niveles del semestre ya se están aburriendo o algo y dicen que ya no es lo mismo y se están dando de baja. Y sí, Sí, y se entiende, ¿no? Se no entiende baja porque temporal, sino baja definitiva. No, yo ya me voy a trabajar, entonces sí te quedas como de, esto va a estar feo. sí, sí, porque también mucho tiene que ver con los que estamos dando clases, ¿no? Hay unos que definitivamente, pues ahí háganle como quieran, ¿no? El famoso PDF, ¿no? Ahí les mando el PDF. Fíjate que el semestre pasado yo empecé con y aquí hay varios que estuvieron, con el sistema del PDF, pero vi, pues más o menos rápido, porque sí estuve unos meses así, que realmente no sirve gran cosa, ¿eh? Y empecé a dar clases así como ahorita, ¿no? Porque aún así, pues surgen muchas dudas. Ahora te imaginas nada más, léelo y ahí viene todo. Y muchos están llevando ese método y eso hace que desmotive a la gente. Sí, es que, por ejemplo, usted explica su clase, pero hay profesores que no. Sí, y Que, creo que son más que los que no, que los que sí, ¿no? o hay unos que pasan, explican, ahí te va la tarea y dejan tarea. Es más, ya ni dan clases, nada más dejan tarea y uno está más preocupado por entregarlas. Sí, que por aprender algo. Ujú. Fíjate que los que estuvieron conmigo el semestre pasado habrán visto ya, notado el cambio, ¿no? El semestre pasado sí les estuve dejando continuamente más actividades, pero también uno se da cuenta de eso, que están más preocupados en entregarla y en hacerla que en tratar de entenderle, ¿no? Entonces en este semestre dije, no, pues mejor me la llevo dando clase, me interesa más que le entiendan y pues hago exámenes y las prácticas y alguna actividad por ahí de vez en cuando, pero no atiborrarlos de actividades, tareas, ¿no? ¿Perdón? Sí, de tareas, eso. Sí, sí, porque al final de cuentas, si ahorita están entrando aquí conmigo o conectándose, empiezo a dejar tareas, los voy a fastidiar, ¿no? Y luego ya ni van a entrar. Pero bueno. Entonces, mañana su examen. Ya desde hace rato está activo el enlace en el Moodle. Pueden entrar. Están nada más lo que son las instrucciones. Ven lo que son las instrucciones y pueden ver el horario del examen. Les voy a dar 5 horas para que lo resuelvan. Creo que es de 4 a 9. Gracias. De 4 a 9 creo que es. Y como está incluida la clase dentro del horario del examen, pues nos veríamos el martes, porque el lunes es puente, bueno, es oficial, por el 1 de noviembre. Entonces nos veríamos dentro de una semana. ¿Sale? Sale, profesor. Sale, profe. Si tienen Sí, alguna profe. duda con cuestión del examen, me mandan WhatsApp para que sea más rápido de mi parte enterarme y contestarles. Sí. ¿Sí? Una duda antes de irnos. Sí. Nos va a pedir que, por ejemplo, en un sistema de varias entradas, varias salidas, encontremos una función de transferencia, por ejemplo, de la salida con una sola entrada. No. No, está bien. Es que ese no lo he entendido. Gracias. Sí, no. No, eso además no, por el momento no. Porque todavía ni siquiera vemos matriz de transferencia. No, eso no. Entonces, si hay preguntas, adelante, y si no, pues nos vemos dentro de una semana. Profesor, hasta luego. Y no porque yo quiera, sino porque así está el puente. Dulce truco. El martes y mañana su examen. Nos vemos, profe. Nos Hasta vemos, luego, profe. profe. Ok, Buenas profesor, muchas noches. gracias. luego. Hasta luego, que Nos vemos, pasen buena profe. noche. Hasta luego.